Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy les vengo a presentar mi trabajo de tesis de maestría titulado Estudio del potencial fotoprotector de especies bacterianas del filo Actinomycetota, dirigida por el doctor Jorge Luis Fuentes. Como es bien sabido, la luz solar es indispensable para la vida en la Tierra. Sin embargo, el exceso de esta puede ser nocivo para los organismos de la Tierra. Esto es especialmente importante para los países del trópico donde la irradiancia es mayor. De especial importancia es la radiación ultravioleta, puesto que ella, eh, como veremos más adelante, tiene ciertos efectos y ella es dividida en tres tipos, según su capacidad energética y su longitud de onda. La radiación tipo C es filtrada completamente por la capa de ozono, mientras que la de tipo B, a pesar de ser filtrada en un 95%, es de gran importancia. Esta radiación presenta riesgos para la salud y puede generar daños solares en la piel, que van desde el fotoenvejecimiento hasta quemaduras y eritemas o en los casos más crónicos, cáncer. La radiación ultravioleta es, por lo tanto, un agente genotóxico que causa daños directos en el ADN, pudiendo producir, entre otros, los dímeros de pirimidina y ciclobutano que se producen por enlaces covalentes entre las bases del ADN. En presencia de estos productos, la horquilla de replicación del ADN se detiene y con ello se arresta el ciclo celular, poniendo en riesgo la supervivencia celular. Para poder lidiar con esto, los organismos procariotas tienen algo denominado la respuesta SOS que les permite reparar este daño y continuar con el ciclo celular y así continuar con su supervivencia. En los organismos eucariotas, entre los múltiples mecanismos que hay, el más importante es el de la melanogénesis, que es regulado por el gen P53, el cual es denominado el guardián del genoma. Las medidas de prevención frente a esta radiación pues son las medidas directas, como son las prendas de vestir y las gafas de sol, o uno de los elementos más importantes, que son los bloqueadores solares. Estos bloqueadores solares tienen que cumplir con las diferentes condiciones de los organismos reguladores en los diferentes continentes, pues además de ser seguros para su uso en humanos, tienen que ser amigables con el medio ambiente. Ahora bien, nosotros queremos saber un potencial que ha sido poco explorado en la producción de estos fotoprotectores y son las bacterias. De las bacterias con efectos fotoprotectores, pues se sabe relativamente poco. La mayoría de estudios se han enfocado es en los pigmentos que producen algunos de estos organismos, pero en la clase Actinomycetota tenemos que son los grandes productores de metabolitos secundarios y llegan a producir aproximadamente la mitad de los metabolitos reportados en la literatura, con una gran cantidad de antimicrobianos y antitumorales. Además, algunas de estas bacterias son extremófilas y se encuentran en ambientes con una alta irradiación solar, por lo cual se sabe que deben de tener mecanismos que les permitan sobrevivir a estas radiaciones. Uno de los elementos más importantes también es el acceso a las colecciones biológicas, ya que estas cepas se encuentran guardadas en la colección del cepario de LMMA de la UIS, que se encuentra debidamente registrado en los sistemas de información de este país, pues se puede acceder a ellos en un futuro para próximos estudios. Por lo tanto, nos ponemos la pregunta de investigación si las cepas de estos grupos preservadas en el cepario LMMA-UIS producen compuestos fotoprotectores. Las cepas de estudio de este trabajo fueron 10, que fueron 9 de Cutibacterium y una de Microbacterium, las cuales pertenecen al filo Actinomycetota de la clase Actinomycetia. Estas presentan una morfología de bacilos gram positivos y tienen ciertas características. Entre ellas, el Cutibacterium acnes, por ejemplo, fue recientemente reclasificado desde el género Propionibacterium, que es un género conocido por su alta producción de ácido propiónico, y estas cepas han sido principalmente reportadas como residentes de la piel humana. Sin embargo, en trabajos recientes, pues se ha encontrado que también hay reportes de otros ambientes extremos para estas cepas. Un caso similar es el de Microbacterium paroxidans, que fue primeramente aislado de muestras de sangre de un paciente con leucemia, pero también ha sido reportado en ambientes extremos como el Ártico. Las cepas de este trabajo provienen de los sitios de muestreo de volcanes de lodo en Antioquia y minas de carbón en Cundinamarca. El objetivo general de este trabajo fue identificar bacterias del filo Actinomycetota con propiedades protectoras frente al daño genotóxico producido por la radiación ultravioleta. Y como primer objetivo específico quisimos evaluar la absorbancia de estos extractos en el rango espectral UV.
Pero antes de hacer esto, tuvimos que realizar la confirmación de identidad, realizando una extracción y amplificación del gen 16S y realizando un alineamiento contra la base de datos del NCBI, la cual nos arrojó unos índices de identidad mayores al 98.75% y los códigos de acceso para esta cepa se encuentran en esta tabla. En la literatura se encuentra reportado que la mayor producción de metabolitos secundarios se da en la fase estacionaria de crecimiento. Por lo tanto, tuvimos que determinar cuándo se llega a esta fase en las cepas de trabajo. Para esto realizamos cultivos por triplicado en medio de anaerobio RCM y se llevaron a una incubación durante una semana, 37 grados centígrados, realizando mediciones de la densidad óptica cada 24 horas y se realiza una representación gráfica en el programa R. En esta gráfica podemos observar la cinética de crecimiento de los Cutibacterium procedentes de las minas de carbón, que a partir de ahora denominaremos ecotipo 1. Y en esta gráfica tenemos las del volcanes de lodo, que a partir de ahora denominaremos ecotipo 2. Finalmente tenemos la de la única cepa de Microbacterium paroxidans. Además, con los datos de la densidad óptica también podemos calcular las tasas de crecimiento que, gracias a la fórmula de Hall, nos permiten calcular que, de acuerdo al aumento del número de células, es una función exponencial del tiempo. Y con esta tasa de crecimiento podemos calcular los tiempos de generación. En esta tabla mostramos estas tasas de crecimiento para las diferentes cepas y observamos una diferencia que hay entre ambos ecotipos y obtenemos valores que van desde los 0.003 hasta el 0.02 para las cepas, además de unos tiempos generacionales que van desde los 34 hasta los 230 horas. Ya habiendo obtenido esto, lo que quisimos fue obtener propiamente los extractos de cada una de estas cepas y para esto realizamos también cultivos que llevamos hasta la fase estacionaria, realizando sus respectivas incubaciones. Y cuando estuvieron en su fase estacionaria, los llevamos a los procesos de sonicación, centrifugación y filtración para finalmente ser liofilizados y almacenados hasta su momento de evaluación. A estos extractos entonces procedimos a hacerle sus perfilamientos. El primero de ellos fue de los espectros de absorbancia, realizando un barrido para la zona de importancia que es la radiación ultravioleta B, desde los 200 hasta los 400 nanómetros. En esta gráfica podemos observar estos barridos y los realizamos para diferentes concentraciones de cada uno de los extractos de cada cepa. Está representado en un gradiente colorimétrico, siendo los más oscuros las concentraciones más altas. En estas volvemos a mostrar las cepas. Estas primeras 5 son las cepas de carbón, el ecotipo 1, y en las siguientes, estas 4, tenemos las cepas de los volcanes de lodo, el ecotipo 2. Finalmente, tenemos el espectro de la microbacterium. Como siguiente objetivo, quisimos determinar la eficacia fotoprotectora de los extractos como filtros solares utilizando diferentes métodos in vitro. Para ello utilizamos la fórmula desarrollada por Zaire en 1979 y simplificada por Mansur en 1986. Estos índices se pueden clasificar de acuerdo a la Asociación Europea de Cosmética y Perfumería en 5 diferentes categorías, las cuales son por debajo de 6 sin protección, una baja protección de 6 a 15, una protección media de 15 a 30, una protección alta de 30 a 60 y una protección muy alta mayor a 60. También pudimos calcular la eficacia protectora de amplio espectro utilizando la fórmula de la longitud de onda crítica desarrollada por Diffey en 1994. Esta longitud de onda crítica nos puede permitir clasificar los extractos como amplio espectro si cumplen los requisitos de tener un FPS mayor al 15 y una longitud de onda crítica mayor a 370 según las normativas de la FDA. Finalmente, calculamos la fotoestabilidad de estos extractos realizándoles unas mediciones pre- y posirradiación a las siguientes dosis que son relevantes para la salud humana, las cuales son de la escala cutánea de Fitzpatrick. De acuerdo a la cantidad energética, van de 350 hasta 840 joules por metro cuadrado. En esta